María Antonia Font será imputada, será investigada, la directora general de Salud Pública, y ya veis, después de ese 25 de junio, donde muchos jóvenes, concretamente 270, fueron de alguna forma confinados en ese hotel Belver, en ese hotel medicalizado, y ya veis, ahora mismo es noticia porque va a llevarse a trámite en el mundo judicial esta noticia. Se le acusa a María Antonia Font de prevaricación y de detención ilegal por ese confinamiento, supuesto confinamiento ilegal. Muchos padres se quejaron y muchos de ellos, como habéis ya podido anunciar, llevaron a trámite, al universo judicial esta noticia. Sabemos que el 7 de septiembre tendrá que declarar María Antonia Font y veremos qué es lo que ocurre, porque son 270 menores de edad, muchos de ellos ya sobrepasaron los 18 años por esa edad de segundo de bachiller y preuniversitarios, pero lo que sabemos es eso, ha pasado a trámite y ahora mismo la directora general de Salud Pública, imputada e investigada, María Antonia Font. Es recasco a Mayur en este tipo de situaciones algo complejas jurídicamente. Nos gusta hablar con expertos. Olga Rodríguez, abogada, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Asier. Bienvenida una vez más a ¿Qué me estás contando? Vamos a ver, lo que dice en el auto la magistrada exactamente es que el gobierno balear no especificó lo suficiente la relación que tuvieron estos jóvenes con los brotes que se produjeron en Mallorca. ¿Es cierto? Es decir, ¿no argumentó cómo fue debido el gobierno balear? Pues parece ser que sí. Ya cuando en la primera resolución, cuando ya digamos que liberaron parcialmente a aquellos jóvenes que estaban confinados en este hotel, se indicó pues que la resolución administrativa del gobierno balear había sido excesivamente laxa, que se había intentado meter en el mismo saco pues positivos, contactos de positivos, pero que no estaba suficientemente justificado que todos de una manera tan global y tan indeterminada pues fueran confinados, no aislados de esta manera. Claro, pasar de eso a hablar de una detención ilegal o de una retención o este tipo de conceptos, pues hombre, es más complejo, y ahora mismo con esta imputación y con esta fase procesal en la que está como investigada esta señora, lo que se está haciendo es investigar. Muchas denuncias se turnan, comienzan, se tramitan, se investiga y finalmente acaban en sobreseimientos. Pero bueno, no está mal porque efectivamente algo bien no se hizo cuando se anuló parcialmente, y por lo tanto pues una investigación al respecto pues nos puede dar luz sobre todo de cómo se gestionó, porque aquí el gobierno balear ha hablado de que quizás pecó un poco de precipitación, que no se solicitó previamente autorización o consideración por parte de los jueces pues de si esta medida era ajustada a derecho o no, pues con la excusa, ¿no?, con la motivación de la celeridad que había que darle a esta situación. Pero bueno, pues para eso estará la justicia, pues para determinar si llega al rango de delito o se queda en una decisión administrativa errónea. Ya lo veremos. Claro, no es lo mismo semánticamente hablar de confinamiento, hablar de retención o incluso, como decías, Olga, de detención. Te voy a pedir que te mojes un poquito. ¿Tú crees que fue ilegal lo que hizo el gobierno balear? No, detención ilegal no hubo, y además si tenéis en cuenta en las primeras denuncias de habeas corpus que se plantearon, la propia juez de guardia indicó que no estamos hablando de situaciones penalmente reprochables. Sí que hubo, y eso sí que lo considero, una precipitación, ya os digo, y el gobierno balear debería haber consultado previamente a la justicia sobre si ese decreto, esa norma que iba a publicar, pues estaba suficientemente bien justificada o si se podía discriminar, ya os digo, los contactos estrechos, los positivos, y debería haber pues adoptado medidas preventivas antes de algo tan excesivo. Pero tanto Asier como una detención ilegal o una retención o algo que tenga categoría penal, pues yo entiendo que no. Olga, si te parece, vamos a abrir el debate de esta cuestión aquí en mesa. Yo no sé, Juan, vamos a ver, quizás la onda expansiva de la decisión del gobierno balear está siendo un poco exagerada, habiendo llegado a los tribunales y determinando los tribunales que puede haber incluso un posible ilícito. Pues yo atento a lo que decía Olga, y ahí yo no me meto porque desconozco los términos jurídicos, pero yo no sé a qué punto hemos llegado en esta vida en la que, primero, que el COVID exigía actuar con inmediatez. Naturalmente no puedes tener todo controlado porque la situación era la que era, y esos chavales iban a montar en un avión, muchos de ellos dirigidos a Bilbao, dos de los cuales yo conozco y que fueron retenidos en ese hotel. Pero claro, retenidos en un hotel, llevados a un hotel de 4 estrellas en Palma de Mallorca. Es decir, ¿a qué situación hemos llegado por la que unos padres dicen que sus hijos han sido secuestrados, sus hijos eran contactos directos de chicos que habían dado, o chicas que habían dado positivo? Uno de ellos que yo conocía había dado negativo, pero en cualquier caso me parece muy prudente que estos chicos
y chicas, en vez de montarse en un avión de Bilbao cuando tenían constancia de que había dado uno de sus contactos directos positivo y que el avión de Bilbao fuera un auténtico germen de expansión del virus, se retuvieran en un hotel de 4 estrellas en Palma de Mallorca. Eso es secuestrar a tus hijos. A mí yo no sé a qué nivel ya hemos llegado de estupidez en este país, que vamos, de hiperproteccionismo de nuestros hijos, que yo ya no lo entiendo. Hay casos de todo, porque también se amplió la medida de manera, desde mi punto de vista, bastante injustificada. Tuvimos aquí testimonios en el programa de gente que había llegado, en este caso a Mallorca, casi una semana después de ese brote, que no habían tenido contacto directo con ningún positivo ni con contactos a terceros, es decir, gente que en principio no guardaban relación alguna para ser también confinados, y ahí sí hubo, desde mi punto de vista, una decisión práctica en términos políticos, de gestión política y no gestión sanitaria, el buscar un efecto de sí estamos actuando cuando la medida, el foco era la no actuación por parte del Ejecutivo y de la Administración Pública por dejar hacer, por fomentar el turismo en ese caso. Y sí, al aplicar las medidas no hubo solo criterios sanitarios, hubo criterios políticos efectistas, y que se le ponga coto, no digo ya de manera penal, y yo no entro en esos términos, pero sí hubo desde mi punto de vista un efecto propagandístico, y mucha gente, cuando se dice que pagan justos por pecadores, cuando se restringen derechos hay que ser escrupuloso, y yo creo que ahí sí hay cierto exceso por parte del Ejecutivo balear. Bueno, en un tiempo en el que los choques están siendo tan importantes y tan numerosos entre ejecutivos diferentes de comunidades autónomas, incluso del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la justicia en general y también con los tribunales superiores de cada comunidad autónoma, el presidente del Tribunal Superior Vasco ha dicho, Iñaki Subijana, ha dicho que habría que introducir elementos de seguridad jurídica. ¿Y cómo? Pues a través de la normativa, a través de la ley, para que no haya diferentes interpretaciones. Evidentemente nos tenemos que desenvolver en un marco normativo que no es el deseable, ¿no? En todo caso, nosotros tenemos que hacer, o debiéramos hacer el esfuerzo por introducir elementos de seguridad jurídica en la medida que ello conlleva un incremento de la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas en el marco institucional en el que nos desenvolvemos. Es decir, Iñaki Subijana, Olga es muy consciente de que la ciudadanía está como muy despistada con la justicia, y lo que requiere es eso, que haya un aunamiento de lo que son criterios para que no diga algo alguien en Valencia y diga otro alguien, y cuando digo alguien me refiero a tribunales superiores de justicia en Euskadi, por ejemplo. Sí, pero es que es la normativa que tenemos. Tenemos una normativa muy antigua que desde luego no está ajustada a situaciones de pandemia o situaciones tan exigentes como la que vivimos, y arrastramos una normativa obsoleta. Hemos tenido año y pico para poder adoptar a nivel estatal una ley antipandemias y para poder regular esto de manera centralizada, y la respuesta por parte del Ejecutivo Central, quiero decir, es que sean los TSJ los que tomen las decisiones. En cada TSJ hay magistrados que tienen sus propias consideraciones o sus propias apreciaciones y que se tienen que circunscribir única y exclusivamente a analizar lo que pasa en su territorio, y luego la solución está tan artificiosa de que si no se está de acuerdo con la decisión del TSJ, pues que se vaya al Tribunal Supremo, cuando el Tribunal Supremo tampoco puede hacer esas funciones de unificación de doctrina porque no está para eso. ¿Qué quiero decir? Que es un lío judicial, es una estructura puesta a base de parches para intentar tapar algo, para intentar tomar medidas contra algo tan grave como es una pandemia, cuando quizás lo más sencillo era haberse puesto a trabajar desde el día siguiente en el que ya sabíamos que teníamos una pandemia para hacer una ley estatal antipandemias. Mientras tanto, el presidente del TSJ completamente de acuerdo, pero claro, en la independencia judicial cada magistrado adoptará la medida que considere oportuna, y por lo tanto cada TSJ, pues hablando vulgarmente, va a acampar a sus anchas. Es que no, en estos momentos no hay otra. Olga, aunque sea brevemente, claro, el Tribunal Supremo puede crear jurisprudencia, pero en cuestiones concretas que le planteen las comunidades autónomas, en este caso Canarias. Pero no sé si va a poder crear esa jurisprudencia de un modo más general que valga para todas las comunidades autónomas. Tengo mi duda. Pues no va a poder hacerlo. Hasta el momento el Tribunal Supremo lo único que ha dicho es que la Ley General Sanitaria del 86 sería un paraguas normativo suficiente para establecer determinadas restricciones de derechos. Y ahora, a iniciativa de Canarias, nuevamente, lo que parece que se va a pronunciar es si el toque de queda que se planteaba en Canarias puede ser legal o puede no ser legal. Pero eso tampoco nos dice que ya todos los toques
toques de queda que se adopten por, digamos, por todas las comunidades autónomas vayan a tener el aval del Tribunal Supremo. Perfecto. Tendrán que ser nuevamente los TSJ los que lo fundamenten. Perfecto, nos queda claro. Si no me equivoco, Itziar, tenemos alguna última hora, ¿no? No, más que una última hora, tenemos una última opinión, última por ahora. Cuidado, porque es que en la mesa... Para mí WhatsApp es una última hora. Ah, pues muy bien, me parece muy bien. Además, lo que es una opinión que quizás en mesa todavía no haya salido y quiere ponerla este telespectador o esta telespectadora en mesa, ¿verdad? Dice, igual habría que denunciar a los padres de los menores que fueron a los viajes de estudios por la que se ha montado por la irresponsabilidad. Ahí queda eso. Ahí queda eso y aquí hay gestos de todo tipo. Nacho, el más efusivo ha sido tú, no sé en qué sentido. No, que vamos, o sea, una cosa es, o sea, es verdad que los padres tienen una responsabilidad. A mí me parecen irresponsables los padres que denuncian, que han denunciado esta detención ilegal. Pero padres que han permitido a sus hijos irse de viaje de estudios, lo siento, no me parece una irresponsabilidad. Era un momento en el que estábamos en una incidencia muy baja. Los padres saben lo que hacen sus hijos. Bueno, algunos quieren no saberlo, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que en este caso acusar a sus hijos simplemente porque han sido positivos, no han matado a nadie, y entendamos por qué. Por suerte ahora la mayoría de los mayores están vacunados, pero vamos, yo creo que hacérselo pasar a los padres no me parecería lo normal, vamos. Yo creo que es que al final no va a haber aquí entidad, ni administración, ni organización que quiera tomar una decisión de ningún tipo, porque tú tomas una decisión pensando efectivamente que estás tomando la mejor de las decisiones, ¿no? En ese caso, recluir a los jóvenes en esos hoteles, como decía Juan, que por una vez estamos de acuerdo, en un hotel de 4 estrellas y en Mallorca, vamos a ver, no me parece denunciable para nada. Pero pensar que estás tomando una decisión no es suficiente. Ya, no es suficiente, pero tú lo estás haciendo con la mejor de las voluntades, pensando que estás haciendo lo mejor. La mejor de las voluntades es pues que yo te traigo ahora agua, pero una vamos a ver, ¿tú crees que esa mujer ha tomado esa decisión pensando voy a ver cómo jorobo esto? No, pero crees que estás haciendo lo correcto. Y entonces, claro, si luego van a venir los padres, las madres a denunciarte por algo que no tiene ninguna denuncia posible, hombre, pues al final es que ¿quién va a querer aquí dedicarse a organizar todo esto? Evidentemente nadie. A mí me parece fatal lo de la buena denuncia, intención, muy bien, muy importante, pero cuando tomas decisiones que atentan o limitan derechos, tienes que ser escrupuloso. Entonces, en Mallorca hemos visto... Hombre, lo habrá intentado ser, vamos a ver. No es suficiente con intentarlo. Que cuando eres una responsable política o en una administración importante, el intentarlo no es suficiente. Y entonces, cuando ves que no has ajustado, le denuncias. Hay elementos sanitarios que justifican ese tipo de decisiones. Y sabemos pues, de contactos directos y un largo etcétera que yo desconozco, pero sabemos que está de manera organizada. Cuando tomas esa decisión, a grosso modo, con brocha gorda, también incluyendo a gente que no ha tenido contacto, gente que no tiene nada que ver con esa situación, estás rebasando una situación que no se justifica por una razón sanitaria, seguramente se justifica por una necesidad imperiosa de dar una imagen política. Entonces, pues si un responsable político toma una decisión excediendo sus funciones por objetivos, en este caso que no son sanitarios, que puede haber algunos casos, pues ahí ya yo creo que hay que investigar y hay que ver en qué ha fallado. Bueno, la obligatoriedad de la pauta completa de vacunación o de una PCR negativa en Francia para cosas tan básicas como viajar en barco, en tren, en avión, para entrar en un cine, en un teatro, para ir a un restaurante o a un bar, ya estaba anunciado, evidentemente, Itziar, pero es que esa cuestión arrancaba hoy. Sí, a partir de hoy en el Estado francés habrá que presentar ese pasaporte COVID en todos aquellos lugares que se puedan congregar más de 50 personas. Pueden ser eventos deportivos, sociocultural, religioso. En todos ellos habrá que presentar pasaporte COVID. Para los bares y terrazas, que seguro que alguien se lo está preguntando, todavía no, eso será en agosto. Pero para todos estos que os he dicho, sí. Y aquí está la polémica. No se va a tener que usar, una vez que se presente ese pasaporte COVID, mascarilla, aun en interiores, aunque sean interiores. Y esto pues está generando cierto debate. Amaiur Elisari. Ay, Asier. No sé por qué le daba a Amaiur Elisari paso a Asier. Yo esperaba que dijeras mi nombre, no te preocupes. Una cosa. Y me cae también Amaiur, que si hubiera entrado también en la conversación, fantástico. Escucha, que si está escuchando a Amaiur Elisari habrá dado un respingo. Es así. Itziar, vamos a ver. Ahí la historia realmente es que en Francia, bueno, ya se ha establecido esta cuestión y yo no sé aquí, Olga, si sería factible el hacer lo mismo, si el hecho de que se pueda estar sin, perdón, sin mascarilla, después de haber mostrado la PCR negativa o la pauta completa de vacunación, sería interesante o quizás aquí no haga falta porque
en contraposición a Francia, aquí la gente sí se ha vacunado en porcentajes mucho mayores. Hombre, se ve que es una medida que está dirigida esencialmente a fomentar la vacunación, pero dos premisas con nuestro país. En este país la vacunación es voluntaria. Evidentemente es extraordinariamente recomendable y yo creo que todos debemos estar vacunados, pero la esencia es que la vacunación es voluntaria. Por lo tanto, alguien incluso se podría plantear, bueno, pues si esta es una medida legal, pues porque puede estar rondando con cierta discriminación, ¿no? Porque a mí no me dejan entrar o porque si yo quiero ir con mascarilla o puedo ir con mascarilla, aún así me exigen otra medida. Bueno, pues puede llegar a plantearse esta situación judicialmente porque realmente entendéis también que con la vacunación que en estos momentos pues nos están suministrando nos contagiamos menos, los síntomas son más leves, pero tampoco es la circunstancia de que no contagiemos a otras personas, ¿no? Por lo tanto, podría plantearse quizás cierta discriminación o cierto toque discriminatorio en esto y podría ser impugnado judicialmente. No obstante, creo que Galicia lo está impulsando también en estos momentos, creo que son también pruebas piloto un poco para ver si se puede establecer pues ese equilibrio, ¿no?, entre el fomento de la hostelería, el consumo y las medidas de protección, pero también choca bastante que la medida estrella, como es el uso de mascarilla en interiores, pues pueda ser sustituida así alegremente por un pasaporte COVID. También cada estado evidentemente es soberano, dentro de cada frontera los estados pueden adoptar las medidas que consideren necesarias, pero ya veis, sometidos también siempre al criterio judicial y después de lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, pues bueno, pues todas estas cuestiones vamos a ponerlas en cuarentena, nunca mejor dicho. Las ponemos en cuarentena. Olga Rodríguez, muchas gracias. Hasta otra ocasión, un abrazo. Agur, bye. Bueno,